Yo quería empezar dando las gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, al Museo del Prado. Me impresiona mucho intervenir aquí, en este espacio, en eso que Ramón Gaya llamaba la roca española, el Museo del Prado. Quería dar las gracias a la Universidad Complutense, al director del curso, el profesor Calvo Serraller, y me siento también un poco impresionado por intervenir en un curso en el que ya han intervenido e intervendrán pues, personas a las que admiro y respeto mucho, como Julián Zugaza-Goitia, el profesor Calvo Serraller, Nuria de Miguel, Ainhoa Grandes, Javier Barón y tantos como están en el curso en el que ustedes se han matriculado. Yo tenía un profesor en la facultad que decía: el hombre tiene básicamente tres potencias: inteligencia, voluntad y hacerse cargo. Yo espero hacerme cargo de sus expectativas, espero acertar con lo que he preparado para esta sesión, y el título del curso es Museos y Mecenazgo hoy. Y quizás resulte un poco paradójico que yo dedique parte de mi intervención a hablar de museos y mecenazgo ayer, no por un deseo de contradecir a los organizadores del curso, sino por el hecho de que tengo que contar, para contar lo que es, lo que ha sido y lo que pretende seguir siendo la Fundación Juan March, la historia de una institución que probablemente es la primera institución moderna de este país, la primera fundación moderna de este país, que se crea en el año 55, hace más de 50 años. Y, digamos, estoy absolutamente excluido del peligro de hacer autobombo, porque lo que voy a contar es lo que hicieron las personas que se ocuparon de lo que yo me ocupo ahora, las personas que, digamos, que fueron los pioneros de la Fundación pues, durante estos primeros 50 años. En el fondo, nosotros, después explicaré que una fundación conservadora es una contradicción en los términos, pero en el fondo lo que hacemos, los que tenemos ahora la responsabilidad de esa especie de segunda navegación de la fundación, que se empieza a producir cuando, por poner una fecha y sin ser excesivamente fetichistas de la datación, cuando en el 2005 la fundación cumple sus primeros 50 años, lo que intentamos hacer es no descapitalizar el prestigio adquirido por la fundación, la identidad adquirida por la fundación, pero obviamente intentar estar a la altura. Y estar a la altura no es casi nunca hacer igual lo que se ha hecho siempre. Hay una película ahora mismo en las salas de Madrid que no he visto, no sé si alguno de ustedes lo, se llama The Croods. Los personajes son pues, una especie como de seres humanos del Neolítico. Es una película de animación, creo que de Pixar, y el lema de la película es: si no evolucionan, pasarán a la historia, ¿no? Esto le pasa a casi todas las instituciones. Si no evolucionan, pasan a la historia, y además el prestigio o la identidad que uno haya adquirido es algo que cuesta mucho ganar y es muy fácil de perder. Se puede perder prácticamente antes del paso de una generación. Es decir, que tengo una hermana que le gusta mucho el arte, tiene 26 años ahora, y para ella la Fundación Juan March ya no significa lo mismo que significó para mí, que soy bastante mayor que ella, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ha nacido en un mundo en el que la función pública en la cultura y las iniciativas privadas en este país pues distan mucho de parecerse prácticamente en nada a lo que constituía el ambiente o la realidad española en la que la Fundación empezó a trabajar en los años 70, que muchos de ustedes seguramente conocerán mejor que yo, pero quizás no tanto los más jóvenes entre los oyentes, ¿no? No con afán de contradecir, añadiría además que en el texto escrito por el profesor Calvo Serraller, que está en el folleto del curso, con esto doy la prueba de que los textos de los folletos a veces se leen, se dice que probablemente el cambio mayor que se ha producido en la modernidad, en lo que se refiere al mecenazgo, desde su incoación en la época romana hasta hoy, es que el mecenazgo pasó de ser una función habitualmente privada, habitualmente relacionada o vinculada con quienes tenían posibles, y quienes tenían posibles eran las clases altas del antiguo régimen y la Iglesia, a ser una función pública. Y esto hace que a veces caigamos casi automáticamente en una ecuación según la cual lo público y lo privado son realidades contradictorias, realidades opuestas. Esto no es así. En realidad, lo que se opone a lo privado no es lo público, sino lo estatal. Y eso permite, y quería dedicar unos minutos a hablar de ello, que se pueda hablar no solo de colecciones con vocación pública, obviamente las colecciones en su mayor parte están expuestas al público, ¿no?, sino que se pueda hablar de instituciones que, aun siendo privadas, por supuesto mucho más si son estatales, si son públicas en el sentido de estatal,
tienen y han tenido siempre una vocación pública. Este es el caso de la Fundación Juan Marc. Yo creo que sería muy difícil contar la historia de lo que se podría llamar la transición estética de este país. Insisto, no estoy hablando de lo que estamos haciendo ahora en la Fundación, sino de lo que hicieron nuestros predecesores, sin contar lo que hizo la Fundación Juan Marc y, en cierto sentido, un sentido quizá más importante, sin contar lo que fue el Museo Abstracto Español, creado en el 66. Sería muy fácil demostrar, sería muy fácil mostrar, nadie pide que se demuestre porque no es algo que se discuta, que, la imaginación pública de las instituciones privadas fue pionera en lo que hoy nos parece que forma parte del paisaje institucional español, es decir, en la creación de estructuras dedicadas al arte moderno y contemporáneo. Y para eso pues basta hacer un pequeño experimento mental y pensar en qué podría hacer una persona que viniera a Madrid o que hubiera venido a Madrid desde Alemania o desde Tokio o desde Holanda o desde Estados Unidos en el año 79 en Madrid y que le interesara el arte moderno y contemporáneo. Pues probablemente solo hubiera podido hacer un par de cosas. Podía haber intentado a ver si en los bajos de la Biblioteca Nacional, en alguna de las salas, había alguna exposición dedicada a algún artista de los que podemos llamar los clásicos de la modernidad, o podía haber intentado ver si había alguna exposición en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, actualmente Museo del Traje en el campus de la Complutense, o podía haber intentado ir a la calle Castelló 77, donde desde el año 73 había un programa sólido y consolidado dedicado a mostrar, en muchos casos por primera vez, a los ciudadanos españoles a las grandes figuras sin las cuales no se puede explicar el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y esto es probablemente lo que distingue a la Fundación Juan Marc o a la Fundación Juan Marc de las primeras décadas, que cuando nadie más lo hacía, no porque no se quisiera, sino porque sencillamente no había nadie más, y esto lo repito mucho cuando veo cara a jóvenes en el auditorio, pero porque aquí hay gente que cuando nació ya existía el Reina Sofía, pero el 99% de las infraestructuras de este país, en Madrid y en todo el país, dedicadas al arte moderno y contemporáneo, es decir, esa especie como de miriada de más de 100 instituciones, colecciones, centros de arte, museos que se han creado en España en los últimos 30 años, pues son inventos de finales de los 80 y principios de los 90, ¿no? Antes sencillamente no existían, ¿no? La Fundación Thyssen, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tal y como hoy lo conocemos, el Coloso, que entonces era un coloso aletargado, que es hoy el Prado, todo eso no existía. Y en esa especie como de España semidesértica, en el sentido institucional del término, pues la Fundación, sin reflexionar excesivamente, se dio cuenta de que había un hueco que cubrir y se lanzó a poner en marcha un programa de exposiciones. Digo sin reflexionar porque cuando una necesidad es muy básica no hace falta pensar mucho sobre cómo resolverla. Si uno tiene hambre, lo que tiene que hacer básicamente es comer. Solo cuando uno está saciado ya tiene que empezar a pensar en regímenes de comidas, horarios. En ese momento, en un país sin instituciones dedicadas al arte moderno y contemporáneo, sin ferias de arte, con una estructura de galerías muy reducida, sin colecciones, pues era muy obvio que algo que una institución podía hacer era crear un programa sólido de exposiciones que dieran a conocer a un país que estaba de una manera desnaturalizada, cortado del resto de la normalidad cultural europea y occidental, que diera a conocer por primera vez, en muchos casos, pues a las grandes figuras del arte moderno y occidental. En un país que además era la España de los 70, es decir, que una España anterior a Google, una España anterior a los vuelos de bajo coste, una España en la que era un poco difícil, o un mundo en el que era un poco difícil pues sacarse un Germanwings por 25 euros e irse un fin de semana a Berlín a liquidarse el romanticismo alemán. Es decir, que o te lo traían aquí o importábamos ese tipo de cultura, otra la teníamos y creadores, por supuesto, que teníamos, o era muy difícil conocerlo, ¿no? Pero no solo los originales, sino que era muy difícil incluso conocer las reproducciones de los originales, ¿no? Es decir, que lo que uno encuentra hoy en las mesas de las librerías de este país, las revistas especializadas a las que uno tiene acceso en las bibliotecas que hoy existen, entonces no existían. Me gustaría decir algo que tiene que ver con el título, esta vez de manera positiva, del curso y que de alguna manera explica el caso de la Fundación Juan Marc, que es el que yo hoy vengo a contarles, ¿no? Y es que me parece que hay, o que me parece que es obvio que hay una especie como de triángulo amoroso entre esas tres
tres palabras o tres conceptos, ¿no? La palabra mecenazgo, el concepto de mecenazgo, el concepto de colección y el concepto de curaduría, comisariado, que es el que está detrás de lo que probablemente todos ustedes identifican más que con nuestras colecciones a la Fundación Juan Marc, que son las grandes exposiciones que organizamos a partir de los años 70, ¿no? Hay un humorista inglés de los años 20 que decía, haciendo la parodia del mecenas anglosajón, o sea, el mecenas no en el sentido más europeo, del mecenas que se desprende, como en Estados Unidos, de una parte de su riqueza y la pone a disposición del público en general. Hago un inciso, que es el tipo de mecenazgo que ejerce la Fundación, porque la Fundación, aprovecho para decirlo, es una fundación que es un caso particular, no es el único, en su momento lo fue, es un caso particular entre las fundaciones españolas porque es una fundación que responde a un modelo más bien anglosajón. La palabra fundación es un tanto inflacionaria. Quiero decir que, por ejemplo, últimamente se habla de fundaciones públicas, ¿no? Los ayuntamientos, muchas veces, para gestionar la actividad que tienen en cultura, tienen fundaciones públicas. Son fundaciones en el sentido de que son estructuras administrativas que permiten pues, que lo que sería muy complicado hacer sujeto a las normas administrativas básicas de una corporación local, pues se puede hacer con un poco más de agilidad. O permiten, pues, ingresar dinero en las arcas de una institución, que sería muy complicado si ese instrumento jurídico no existiese. Otras fundaciones que hacen una labor benemérita y absolutamente necesaria en este país son fundaciones que dependen de corporaciones bancarias, cajas de ahorros, empresas, y que muchas veces pues, son indistinguibles de lo que se podría llamar el Departamento de Relaciones Institucionales de esas instituciones, ¿no? Es decir, que su actividad, muy loable, muchas veces está muy encaminada a poner en valor bueno, pues el objetivo fundamental de esa institución, que es pues, el negocio o conseguir pues que la gente deposite el dinero en esa institución, ¿no? A veces lo hacen por ley, como las cajas de ahorro, porque tienen una cierta obligación de acción social, ¿no? Y por eso no es extraño y es muy bueno que junto a las políticas de ampliación o de expansión de esas instituciones, pues muchas veces la punta de flecha, la que abre brecha, la que hace ruido mediático, sean las fundaciones, con las exposiciones, con los conciertos. La nuestra es una fundación que responde más bien al modelo anglosajón, al modelo según el cual un señor en el año 55, Juan Marc Cordinas, el fundador de la fundación, que en esa época pues, probablemente estaba entre los 10 patrimonios más ricos del mundo, no de España, decide desprenderse de una parte de su patrimonio sin que eso además sea retornable, o sea, se desprende definitivamente de una parte del patrimonio y lo consigna como capital de una fundación, se constituyen unos estatutos, destinada a pues hacer frente a las necesidades asistenciales, sociales y culturales de su país, de este país, de España. Después su hijo, el segundo presidente de la Fundación, y sus nietos, los actuales presidente y vicepresidente, han hecho donaciones al capital de la Fundación. El capital de la Fundación es el capital que dona la familia Marc, no es el capital que procede de la cuenta, de la rentabilidad de empresas que dependen de la familia, como la banca Marc o las corporaciones financieras o las participaciones accionariales en los negocios en los que el Grupo Marc está implicado, sino que es el capital de la Fundación, que está obviamente invertido cada año en una cartera de valores, muy profesionalmente y de manera muy conservadora, y lo que renta cada año es el presupuesto. Y no tenemos más presupuesto que ese. Nuestras cuentas están publicadas, o sea que no me da ningún apuro decir que la actividad que desarrolla la Fundación Juan Marc, yo voy a referirme hoy solo a la que tiene que ver con el arte, a la labor de mecenazgo de la Fundación Juan Marc en el arte, pues viene a ser, contando gastos corrientes y gastos de personal, unos 10 millones de euros. En comparación con los presupuestos de otras instituciones, incluso con instituciones de nuestra envergadura, en la Fundación trabajamos en total, contando a todo el personal, pues unas 80 personas, en 3 sedes, Madrid, Cuenca y Palma, pues no es una cantidad excesivamente voluminosa. Eso sí, somos absolutamente libres, somos absolutamente autárquicos, en todos los sentidos. No necesitamos, entre comillas, perder el tiempo buscando patrocinios, el patrocinio ya lo tenemos de entrada, obviamente no tenemos tantos fondos como para hacer, por ejemplo, 10 exposiciones al año, como hacen otros muchos museos. Lo que hacemos lo tenemos que hacer con lo que tenemos, pero no hay injerencias
Lo digo en el peor sentido de la palabra, porque hay un buen sentido en el que esto se puede decir, no hay injerencias, digamos, de la política partidaria o de la política no estatal. No nos sentimos de pronto obligados a, no sé, voy a poner un ejemplo un poco tonto quizás, ¿no?, a cambiar nuestra programación, que como se sabe y suele ser el caso en los países centroeuropeos y en América, aunque después uno se lleva muchas sorpresas, pues hay que hacer con mucha antelación. No nos vemos obligados de pronto a cambiar a 6 meses vista la programación porque de pronto alguien nos dice que es que, mire usted, en este año se celebra el no sé cuántos aniversario de la reanudación de relaciones diplomáticas entre España y Kuala Lumpur, ¿no? Bien, pues nosotros hemos previsto una exposición sobre Paul Klee y es la que vamos a hacer, quiere decir que ya habrá otras instituciones que hagan lo otro. Es una fundación, por tanto, no ligada a otra institución, es una institución autónoma, es una institución operativa, que durante mucho tiempo, y contaré eso hoy, la Fundación se caracterizó por tener un programa de becas ambiciosísimo, que obviamente fue cortando cuando la función pública pudo hacerse cargo de eso tan necesario. Es operativa en el sentido de que el presupuesto que tenemos no lo gastamos en nuestros propios proyectos, no somos lo que los americanos llaman una grant making foundation, o sea, una fundación que dé dinero para proyectos ajenos, y somos una fundación familiar. Eso quizás es lo que nos define y nos distingue de otras instituciones. Muy bien. Y ese es el tipo de mecenazgo, de alguna manera, muy puro o muy esencial que desarrolla la Fundación desde hace 50 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros gestionamos 2 museos, hacemos exposiciones, dirigimos un centro de estudios avanzados en ciencias sociales, tenemos 3 bibliotecas abiertas al público, 2 de ellas, las 3 muy especializadas. Hay unos programas de conferencias, lecturas, con todo tipo de formatos y de conciertos muy amplio, porque hacer todas esas cosas tiene sentido. No las hacemos para que Banca Marc, por poner un ejemplo, abra más sucursales o para ganar dinero con las entradas. Todas nuestras actividades son absolutamente libres, salvo 3 euros que cuesta la entrada al Museo de Cuenca y solo para los no conquenses, ¿no? Las hacemos porque tiene sentido hacerlos. Y esto tiene que ver con el mecenazgo, o con el sentido del mecenazgo, con el sentido de los museos y las colecciones. Los museos son, por muy impresionantes que sean, como lo es el Prado, o como lo son otros tantos en el mundo. Yo acabo de llegar de 3 días en Florencia y digamos que vengo todavía muy impresionado, digamos, por las edificaciones exteriores, pero eso no nos debe hacer perder de vista que realmente el envoltorio no es el contenido. Lo importante del museo es la lógica de la colección. Ese sería el segundo punto. El primero es el mecenazgo, el segundo la colección, el tercero lo que se hace con las colecciones, que es conservarlas o curarlas, lo que hacen aquellos que nos dedicamos a concebir y organizar exposiciones. Y esa labor de mecenazgo, en el caso de la Fundación, pues se ejerce de una manera muy esencial, muy pura, muy porque hacer cosas en el mundo de la cultura tiene sentido. De alguna manera es un fin en sí mismo. Claro que puede ser usado como medio y en muchos casos es muy legítimo que sea usado como medio. Es decir, que, claro que hay que argumentar, por ejemplo, que debe haber dinero público para la cultura, porque si no lo hay, pues seguramente los taxistas ganarán menos y los restaurantes pues servirán menos café, porque obviamente eso tiene una influencia. Pero no se hacen exposiciones o no se crean museos para que la gente tome muchos cafés o coja muchos taxis. Se hacen porque lo que contienen los museos es un fin en sí mismo, es algo que hay que conservar. No es un medio que uno utiliza y del cual después se olvida cuando ha servido para otro fin. Contaba que un humorista inglés, haciendo la parodia, digamos, del mecenas, que también la ha habido y algunas de ellas son muy divertidas en el campo de la literatura, decía, yo tengo una conciencia muy clara de que estoy en el mundo para hacer el bien a los demás. Lo que no tengo muy claro es para qué están los demás en el mundo, ¿no? Y aunque parece una estupidez, no lo es, porque es una pregunta que afecta al sentido de las cosas. Es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? ¿No? Como diría Heidegger, ¿por qué es el ser y no más bien la nada? ¿No? O aplicado al caso del mecenazgo, ¿por qué de pronto hay personas o instituciones? Porque efectivamente, prácticamente desde la Revolución Francesa, la cultura ha pasado a ser una función pública, como lo es la sanidad y otras muchas funciones. ¿Por qué destinamos recursos? ¿Por qué nos desprendemos de cosas que son nuestras? Sencillamente porque es bueno compartirlas. Esta es una pregunta difícil de responder, porque es una pregunta que nos pone, que nos enfrenta directamente, y terminaré después con esto, pues a algo
que es una estructura casi ontológica sin la cual nuestro modo de entender la realidad colapsaría, que es la estructura que distingue entre aquello que es sacro y merece la pena conservar y que se mantenga generación tras generación, y aquello que es profano, que es un puro medio, y entonces si nos sirve lo usamos y si no nos sirve lo tiramos a la basura. Esto está en el fondo de lo que funda la noción de mecenas, que es una persona que decide tomar una decisión entre valores y decide que esto tiene tanto valor que es mejor que, por ejemplo, no lo integre en el curso del tipo de transacciones que los seres humanos llamamos comerciales, es decir, que lo cambie por otra cosa de valor o que lo cambie por su equivalente dinerario, sino que sencillamente lo dono, lo colecciono, lo presento al público para que el resto lo disfrute como lo he disfrutado yo. Y esta es una decisión que está detrás también del coleccionar. Por supuesto que sobre el coleccionismo se pueden hacer parodias casi infinitas, casi como sobre el mecenas, ¿no? El coleccionista como un obseso, el coleccionista como un fetichista, el coleccionista como un maniático, pero en el fondo alguien que colecciona es alguien para quien ese gesto humano importante que es tomar decisiones sobre lo que tiene valor y lo que no lo tiene es continuo, ¿no? En el fondo coleccionar se parece mucho, solo que a la inversa, al gesto, por eso la basura es tan importante en el arte contemporáneo, al gesto que hacemos todos cuando tiramos una cosa a la basura. O sea, cuando tiramos una cosa a la basura estamos haciendo un gesto que está absolutamente impregnado de valor. Solo tiramos lo que no nos sirve y conservamos lo que sirve. Conservamos aquello que consideramos que tiene una cierta naturaleza de fin y tiramos lo que es un medio que cuando nos ha servido pues se elimina y se acabó. Y este tipo de decisiones sobre el valor está también debajo de lo que se podría llamar la práctica curatorial. Es decir, la decisión de hacer exposición, la decisión de incluir o excluir en un proyecto expositivo, también digamos, el equivalente es el incluir o excluir de una colección una obra de arte o una pieza valiosa. De manera que no me parece ajeno a la lógica ni me parece casual que la Fundación desde el inicio tuviera una actividad, aparte de por estas razones sociológicas que he explicado, en el campo de las bellas artes, donde además la noción de valor y la noción de decisión se ha vuelto, ha tenido problemas de legitimación y se ha vuelto incluso difícil de justificar, no en el caso de las obras que ven ustedes en este museo, pero sí en el caso de las obras de cualquier museo de arte moderno y contemporáneo. Y con esto, si les parece, empezaría con la presentación que he preparado, que en el fondo trata de presentarles cuál ha sido nuestra historia y cómo hoy intentamos estar a la altura de lo que nuestra historia ha sido. Quizás un buen modo de entender lo que ha hecho la Fundación Juan March, el mecenazgo de la Fundación Juan March, es plantearse que, en el fondo, lo que hemos hecho en el caso de las exposiciones es lo mismo que hemos hecho, que está debajo de nuestro trabajo con nuestras colecciones, esas decisiones sobre el valor. Y la segunda cosa que ha caracterizado al trabajo de la Fundación en el campo del mecenazgo, en el campo del arte en concreto, es que siempre hemos tenido una conciencia de que lo que coleccionábamos tenía que hacerse público, de que no coleccionábamos por coleccionar, coleccionábamos porque había que mostrar lo que se coleccionaba. Y de alguna manera pues nos ha sucedido, de una manera casi inintencionada, pero posteriormente asumida e intencionada, lo contrario de lo que ha pasado, o lo que ha pasado en algunos casos legítimamente con otras instituciones. Es decir, no hemos construido un edificio y después nos hemos puesto a coleccionar, sino que como habíamos empezado a coleccionar al hilo de las actividades de la Fundación, finalmente se hizo acuciante la necesidad de contar con edificios para mostrarla, muy inmediatamente, ¿no? Muy bien. La colección, que es de lo que me gustaría hablarles, consta aproximadamente de unas 2.500 obras, unas 500 pinturas, casi 70 esculturas, 307 dibujos, una parte muy considerable dedicada a obra gráfica y libros de artistas, 133 cuadernos de apuntes de Fernando Zóbel, una especie como de diario de la vida de Zóbel, de quien hablaré ahora, que va prácticamente desde el año 53 hasta el año 84, en el que muere de un infarto prematuramente en un viaje a Roma, y algo un poco anecdótico, que son 59 abanicos decorados o trabajados por muchos de los artistas de nuestra colección, pues Zóbel, Torner, Saura, Tapies, ¿no? Me ha parecido que era oportuno centrar mi intervención en la colección porque, obviamente, es muy difícil que no se nos conozca por nuestras exposiciones, porque, como su nombre indica, una exposición es algo que está expuesto.
en el que la institución pues, hace cada 3 meses una especie de striptease institucional, por así decirlo, ¿no? En cambio, la colección, que no está continuamente mostrada, que en parte está guardada en almacenes, que se renueva, la colección de la Fundación, que es una colección de arte español contemporáneo, básicamente de las corrientes abstractas informalistas de los años 50 a los 80, es, digamos, menos conocida. Y en ese sentido me parecía interesante mostrarles hoy hasta qué punto pues, la labor de mecenazgo en la Fundación ha implicado a la colección también de una manera pionera, como lo fue el caso de las exposiciones. Muy bien. Esa colección, digamos, está distribuida de esa manera por sedes. En el Museo de Arte Abstracto hay 268 piezas, 216 en el Museo Fundación Juan Marc en Palma, y en la Fundación, digamos, donde tenemos el almacén central, la pinacoteca central, hay unas 1.400 obras, y después hay algunas en otras ubicaciones, véase despachos, lugares públicos de la Fundación, ¿no? La Fundación, como saben, ha estado muy ligada al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca. Yo no sé hasta qué punto todos los que están aquí conocen bien la intrahistoria del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, pero me parecía interesante dedicarle 2 minutos con una diapositiva del kilómetro cero de la Puerta del Sol de Madrid del año 66 de Francesc Català Roca, que da una idea de lo que era la España del momento y que da una cierta idea de cómo en la España del momento un señor como Fernando Zóbel, un español de origen filipino, que unía como casi nadie pues, digamos, su función de mecenas con la función de artista, en esa España, en el año 66, Fernando Zóbel, que había empezado a coleccionar cuando llega a España en el año 57, arte abstracto e informalista, decide que debe buscar un lugar en el que abrir un museo para mostrar al público su colección. Y esto, que pues a lo mejor en la última década, las últimas 2 décadas, ha sido el día de cada día, en aquel momento era algo extraordinario. Es decir, probablemente el Museo de Cuenca ha sido, hasta la creación del Reina Sofía, el único lugar en el que el español medio o la española media podía ver arte contemporáneo. Digo, arte contemporáneo, porque en el año 66, digamos, comprar una obra de Saura no era comprar una obra de un artista muerto hace 10 años perfectamente consagrado por la crítica, era comprar una obra de un artista de 40 años. Un museo de arte contemporáneo construido en unas casas medievales que dan sobre la hoz del Huécar, construido en el interior de unas casas medievales y en el que la obra se mostraba pues, con un modo de exponer y de colgar que tenía una deuda enorme con la museografía americana, básicamente americana e italiana de esa misma época, que tanto Zóbel como quienes le ayudan en la aventura, Gustavo Torner y Gerardo Rueda, conocían también, sobre todo Zóbel, que era un hombre viajadísimo y cuya aparición en España, viajadísimo y políglota y, en fin, una figura a la que nunca se le hará del todo justicia y que había aparecido aquí en la España del año 57 como una especie de, como si un dios griego aterrizara en un poblado masái, que habían conseguido hacer un lugar en el que las obras de arte se podían contemplar, pues para entendernos, en el White Cube que ha caracterizado el modo de presentación de las obras de la modernidad pues, en todos los museos europeos. Esta foto la he puesto a conciencia, aunque no tiene muy buena calidad, porque es una foto que se publica en Time, en Nueva York, en el año 67, es una foto de Eric Schall, porque el museo enseguida fue pasto, digamos, de la atención del mundo, porque era lo que hoy modernamente llamaríamos, de una manera un poco pedante, un artist run space, o sea, un lugar puesto en marcha o dirigido por artistas, ¿no? Una iniciativa completamente privada, pero obviamente con una enorme vocación pública, porque es imposible crear un museo si uno no tiene la cabeza que lo que quiere es que la gente venga a verlo, ¿no? Estas son las casas colgadas, también en unas fotos de Francesc Català Roca. Esta es la entrada del museo, al fondo ven ustedes pues, Temblor, una pieza de Eusebio Sempere, cinética, y un Chillida, una Vestigo Gora de nuestra colección. Museo, colección de arte abstracto español. Quien está a la derecha es Fernando Zóbel y quien está a la izquierda es Alfred Barr, el fundador y primer director del MoMA, que pasa por España en el año 67, esa foto es de Català Roca y probablemente está tomada en Barcelona, poco después de pasar por Cuenca, que visita el museo y que le dice a Fernando Zóbel que lo que han hecho en Cuenca es bueno, conseguir el museo pequeño más hermoso del mundo, ¿no? Años después, en el año 70,
Bar, que ya era solo el director artístico y casi a punto de jubilarse del MoMA, vuelve a pasar por Cuenca y escribe después a Fernando Zóbel para agradecerle las atenciones y para decirle pues eso tan llamativo que dice en el segundo párrafo y que nos obliga tanto, viniendo de quien viene, prácticamente del inventor del Museo Moderno, ¿no? Muy bien, por el museo pasa todo tipo de gente. Ahí está la dedicatoria del libro de firmas del año 66 de una figura tan importante como Juana Mordós, y la cual tampoco se podría explicar lo que ha pasado en el arte en este país en los años 60 y 70, Henri Cartier-Bresson, Roy Lichtenstein, y al fondo, abajo a la derecha, un texto que está escrito por el doctor Amos Kahan y que dice: ¿cómo podría agradecerles compartir su mundo glorioso más que agradeciéndoles que sean ustedes como son? Esto es algo que dedica a los artistas del museo un médico que había hecho una colección enorme de arte español contemporáneo, de prácticamente los mismos artistas que estaban representados en el museo, y que en el año 87 pues decide venderla. Lo he colocado aquí porque en el año 81 Fernando Zóbel, después de dirigir el museo desde el año 66, incluso por una persona pues con posibles como él, sostener el museo sobre los hombros de un individuo, pues empieza a hacerse algo complicado y empieza a pensar, como les ocurre a muchos mecenas, ¿qué va a pasar con esto cuando yo falte? Y entre las posibilidades que se le ocurren, una es, y además la consulta con el alcalde de Cuenca, un señor que todavía vive y que en el año 66 había sido lo suficientemente visionario como para que, cuando le visitaron Fernando Zóbel y Gustavo Torner para plantearle que por qué no hacemos un museo de arte abstracto en las casas colgadas, lejos de decir, ¿pero qué me está usted contando?, ¿no? Quiere decir que voy a avisar ahora mismo a la Guardia Civil y al gobernador civil, pues dijo, por supuesto, claro que sí, hagamos un museo de arte abstracto, ¿no? Quiere decir que se dirigió a este señor y dijo, bueno, ¿qué hago? Porque quizás yo falto y esto puede que no tenga una vida después de la mía, ¿no? Por esto existen las instituciones, para dar continuidad a las iniciativas de los individuos. Las instituciones viven más que los individuos. Y este señor le dijo, pues yo no lo donaría al ayuntamiento, quizás es mejor que esa, digamos, esa esencia que ha tenido el museo de ser algo privado, pero abierto completamente al público, y que durante mucho tiempo pues, ha permitido a los españoles tener la experiencia de lo que es visitar un museo moderno antes de que existieran otros, pues que pase a otras manos privadas que entiendan esa esencia. Y entonces la fundación, pues en los años 80, pues era una de las pocas fundaciones que se dedicaba al arte moderno y contemporáneo, y Fernando Zóbel decidió, en un gesto en fin, que debe pasar, creo, a los anales de la historia del mecenazgo en este país y en el mundo, porque no creo que haya muchos precedentes, desde luego en este país, quizá no haya tantos, decide, bueno, se pone de acuerdo con la Fundación Juan Marc y dona su colección, una colección que tenía un valor bastante considerable. La colección es muy buena, entre otras cosas, porque, digamos que un buen mecenas no pide que los proveedores también sean mecenas. No quiere decir que uno no es mecenas porque consiga que los artistas les regalen cuadros, sino porque los compra. Y además compra el mejor, en las mejores condiciones. Es decir, que la Gran Equerre de Tapies o el Onfal de Pablo Palazuelo son buenos porque Zóbel, en algunos casos, incluso esperó a que la pieza que él quería estuviese, y entonces la compró. No aceptó regalos, no aceptó donaciones, ¿no? Y en el año 81, Zóbel decide donar la colección a la Fundación Juan Marc, que se hace cargo del museo. Desde entonces lo dirige la Fundación, probablemente es uno de los pocos casos en el que se rompe esa regla, que es muy común y además muy necesaria y muy legítima, de que los patrimonios privados, la labor de un mecenas que privadamente pues, ha construido una colección, por ejemplo, después eso pasa a manos públicas, porque se hace insostenible y porque realmente solo la función pública puede mantenerlo, ¿no? En este caso, pues se ha dado la paradoja o la característica peculiar de que es una institución que estaba en manos privadas, que pasa a manos privadas, pero en ninguno de los dos casos pierde la vocación pública que ha tenido desde el principio. Esto es otra foto en la que aparecen algunos de los artistas del grupo de Cuenca, en el estudio de Gustavo Torner, que también se publicó en el Time del año del que hablo, del año 66. Esto es un fotograma de Pipermin Fagapé de Carlos Saura con Geraldine Chaplin en una de las salas del museo. Al fondo se ven dos piezas de Manolo Millares.
Y este es el patio de nuestro segundo museo, el Museo Fundación Juan Marc en Palma, que vuelve a ser otra iniciativa que pretende en La Palma del año 90, ahora Palma ha cambiado muchísimo, pues hay un museo de arte contemporáneo que se llama Svalbard, hay una sede de la Fundación La Caixa que organiza exposiciones muy potentes y tiene una muy buena colección de Anglada Camarasa, por ejemplo, pero entonces pues la familia Marc decidió que por qué no dedicar lo que había sido la primera casa del fundador en Palma, en la calle San Miguel, junto a la Plaza Mayor, a exponer la colección. En el año 90 se abre con el nombre de Colecció Marc, después se hacen 2 ampliaciones, pasa a llamarse Museu d'Arte Español Contemporani y en 2009 decidimos, con una última ampliación, cambiarle el nombre y llamarle Museu Fundación Juan Marc, que es un nombre que nos permite una mayor flexibilidad. Estas son algunas salas del museo: Palazuelo, Tapies, Eduardo Chillida. Las obras que tenemos en el Museo Fundación Juan Marc pues, hacen un total de 216, de las cuales hay expuestas 72, porque muchas son obras sobre papel, toda la colección, toda la parte de obra gráfica de la colección de la Fundación, es decir, las 4 series de grabados de Goya, la suite polar de Picasso y una treintena de gráfica de Picasso muy relevante. Dicho o contado lo que he contado, es decir, cómo se han ido formando las colecciones, se han ido formando porque en el año 81 Zobel cede la suya a la Fundación, y algo que no está en el PowerPoint, pero que les especifico a continuación, porque la Fundación desde muy pronto, desde el año 57, solo 3 años después de crearse, abre, como he dicho antes, un amplio programa de becas y empieza a dar becas a artistas. Y empieza a organizar cada año, desde el año 60, exposiciones de becarios de artes plásticas. Obviamente, becarios que, una vez que reciben la beca, dejan obra en depósito en la Fundación. Esas obras empiezan a constituir ya una masa crítica considerable, de manera que la Fundación, bajo el título de Arte 73 y Grabado Artesano Español, insisto, en la España de los años 70, que estaba muy carente de eso, empieza a itinerar esas exposiciones construidas o constituidas con la colección aportada por las obras de los becarios, más algunas obras que empieza a comprar la familia Marc. En algunos casos estas exposiciones itineran pues, a más de 80, 90, 100 ciudades. Primero en España y después, y sobre todo esto se refiere a las series de grabados de Goya y de Picasso, por todo el mundo. Yo recuerdo hace muchos años, hace 10 quizá, una visita a la asesor cultural de la ciudad de Palermo, que había ido a visitarle, no me acuerdo ya ni para qué. Me hicieron esperar en una sala de visitas donde había pósters enmarcados de actividades y había uno que era pues una exposición en una sede, en un centro cultural de Nápoles, pues de los 200 grabados de las 4 series de Goyas de la colección de la Fundación Juan Marc, ¿no? Muy bien. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que han pasado casi 50 años desde la creación del Museo de Cuenca y casi 35 desde que la Fundación empezó a organizar sus exposiciones y a acumular al ritmo de sus actividades la colección. Y a los que nos toca la responsabilidad maravillosa de trabajar ahora en la Fundación, pues nos ha tocado hacernos cargo de eso, tomar conciencia de eso, ¿no? Mikhail Bakhtin, el teórico literario ruso, decía una cosa muy divertida, y es que los griegos clásicos desconocían lo más importante acerca de ellos mismos, y es que ellos eran los griegos clásicos, ¿no? La gente que hizo esto, en algunos casos, desconocía la trascendencia que iba a tener lo que hacían, pero a nosotros nos toca tomar conciencia de eso y estar a la altura. Y estar a la altura, en buena parte, ha significado crear un plan director de conservación y restauración de la colección que se empezó a poner en marcha en el año 2006 y cuyo programa 1, el dedicado a las obras que están expuestas en Cuenca, algunas de ellas llevan, obviamente, pues casi 45 años expuestas, hemos terminado en 2012 y me parecía interesante porque, bueno, por hacer un ejercicio de transparencia, porque me parece que de este tipo de cosas a veces se habla poco, ¿no? O sea, todo se nos llena la boca diciendo, pues tal exposición ha costado 4 millones de pesetas, y realmente no sabemos lo que cuesta en tiempo y en dinero, pues algo tan sencillo como conservar, restaurar y tener en perfecto estado de revista las obras de arte, ¿no? Bueno, y quizás a ustedes les parezca interesante saber que solo en hacer el diagnóstico de las piezas de nuestra colección pues nos gastamos 15.000 euros en un año y nos hemos gastado pues casi 200.000 en restaurar las obras de la colección de Cuenca, que ahora mismo están pues como decía, pues en perfecto estado de revista, las 122 que están expuestas, ¿no? Somos una entidad, esto es tan obvio que ni siquiera lo he dicho, ¿no?, sin ánimo de lucro, pero no quiere decir eso que no aprovechemos oportunidades y hemos planteado
a muchas de las instituciones que nos han pedido obra, que si esa obra estamos absolutamente abiertos al préstamo siempre, por una razón, y es que nuestra colección, que a mí me parece que es maravillosa, si me permiten la expresión vulgar, no es nada sexy en términos internacionales. Es decir, nadie nos va a prestar un Bacon de primera generación porque tengamos una obra maravillosa de Eusebio Sempere. Nadie, digamos, del contexto internacional. Y, por tanto, nuestros proyectos expositivos se basan pues, en convencer con un buen proyecto a las entidades que nos tienen que prestar las obras para que ese proyecto sea real. De manera que cuando otras instituciones acuden a nosotros pidiéndonos obra, prestamos casi siempre. Y si en algún caso esa obra necesita ser remarcada, restaurada, limpiada, revisada, pedimos la colaboración de esas instituciones, que en el fondo supone un ahorro y una inversión en nuestra colección. Esto es lo habitual. Y en algunos casos hemos hecho las cosas al revés. No hemos pensado primero en qué sería interesante hacer como exposición, sino más bien en qué obras de nuestra colección merecería la pena que estuvieran en mejor estado del que están. Y entonces, digamos que el primer presupuesto asignado a ese proyecto ha sido lo que nos tenemos que gastar en restaurarlas. Y si en algún caso pues, esos proyectos han itinerado a otras instituciones, pues hemos hecho que esas instituciones colaboraran con nosotros. Bien, por contarles rápidamente en la situación en la que estaba el Museo de Cuenca después de 40 años de exposición pública, pues digamos que había 14 obras que precisaban una intervención muy urgente, 6 que precisaban una intervención urgente, 102 que había que intervenir aunque no era urgente y 146, básicamente los 138 cuadernos de apuntes de Fernando Zobel, que no necesitaban intervención. Esto habla bien de, digamos, de las buenas condiciones de conservación de un edificio que no se creó hace 2 años, con una climatizadora Daikin de última generación, sino que está en unas casas del siglo XV. Pero, obviamente, el resultado del diagnóstico, que si hubiera habido 80 obras en necesidad de intervención muy urgente, eso hubiera querido decir que nos habíamos ocupado bastante mal de la colección. Pero al mismo tiempo, bueno, solo había 14, había 102 que necesitaban ser intervenidas, y eso hemos hecho. En total hemos intervenido 122 obras, en algunos casos, y en el caso de los artistas vivos se ha consultado con ellos, porque la cuestión del enmarcado, la distinción entre un marco de autor, un marco original o un marco posterior hay que tenerla muy en cuenta, pero se ha procedido a un cambio de marcos en el caso de algunas obras y, bueno, también me parece interesante poner de manifiesto que antes de lanzarse a invertir pues, casi 200.000 euros es importante pasarse un año y medio estudiando en qué situación tiene uno las cosas y eso también, que en la fase de estudio tiene un coste, ¿no? Bueno, con esto no hemos hecho más que empezar, solo hemos intervenido el 23% de nuestras obras y por eso el plan director sigue vivo. Ahora estamos trabajando en Madrid y después le llegará el turno a Palma, ¿no? Hay otra iniciativa que está en marcha en la Fundación que tiene que ver con, bueno, pues con lo que nos toca hoy, estar a la altura del esfuerzo de mecenazgo que la Fundación ha hecho en sus primeros 50 años de existencia, que es lo que se podría llamar la colección Fundación Juan Marc en red, que consiste básicamente en un proyecto que acabará entre 2015 y 2016. En 2015 el Museo de Palma hará 25 años y en 2016 el de Cuenca cumplirá 50, que consiste en pasar del inventario de la colección, que obviamente está inventariada, o sea, digamos, en un sentido lato, catalogada, a lo que llamaremos el catálogo razonado en la web. Eso básicamente supone catalogar con criterios de catálogo razonado casi 3.000 obras, supone pasar de una ficha básica de inventario de una obra, como por ejemplo Los intervalos azules de José Guerrero del año 71, a pasar a, bueno, pues digamos, lo menos que se despacha en un catálogo razonado serio, es decir, referencias bibliográficas, estancia en exposiciones, características técnicas y de todo tipo de la obra. He elegido esta diapositiva solo con el propósito de comparar, digamos, en lo que estamos y a dónde vamos, pero obviamente esto es solo, por así decirlo, la trama de una base de datos que después permitirá búsquedas cruzadas, relacionar esta obra con otras de Guerrero, con otras de la misma época, en fin, que permitirá en la web trabajar a los investigadores o a las personas que estén interesadas en nuestra colección pues con mucha más agilidad que la agilidad con la que pueden trabajar ahora, que es dirigiéndose a nosotros y diciendo, pues tenemos un proyecto sobre José Guerrero, por favor, infórmennos de las obras que tienen en la colección. Esto
será, creo, pues un ejercicio de transparencia. Obviamente, las obras estarán en buena resolución en la web, y hay un caso especial sobre el que me gustaría llamar la atención, que son los cuadernos de apuntes de Fernando Zóbel, que son, como he dicho, 138, son cuadernos de apuntes y que reúnen textos. Prácticamente es como el cuaderno de bitácora de un hombre cuya vida fue un viaje, un hombre que hablaba 5 idiomas, uno de ellos el chino, un hombre que ha significado mucho, no solo en términos artísticos, sino en términos sociológicos como mecenas en este país. O sea, la primera persona probablemente que se creyó en serio que el arte abstracto español, si lo comparabas con la abstracción lírica francesa o con el expresionismo abstracto americano, era bueno. Quiero decir, que podías poner un Guerrero al lado de un Helen Franker-Thaler y no tenías que caérsete la cara de vergüenza, ¿no? Se lo creyó y por eso hizo la inversión en términos, o el mecenazgo que ejerció durante su vida, y sus cuadernos de apuntes y sus diarios, que la Fundación conserva porque recibió en donación, son una especie como de cuaderno de viaje de la vida de un señor que a partir del año 66 se radica en Cuenca, ni siquiera en Madrid, sino en Cuenca y Sevilla, donde tenía un estudio compartido con Gerardo Delgado y Carmen Lafón, y sigue viajando por todo el mundo. Esto exige, digamos, las características de los cuadernos, que están perfectamente conservados y ahora casi catalogados, han exigido que el tipo de vaciado documental que se haga, esto es algo así como, pues eso, el cuaderno de bitácora del mecenas, sea un poco especial. Se ha hecho un fotografiado de todas las páginas y después se transcribirán, y la idea es que probablemente en 2016 hagamos una publicación con una selección y seguramente estará disponible en la red. Y probablemente también con sus diarios, que van también del año 53 al año 84, en la última época son casi dietarios, y que son absolutamente divertidos por una parte, estremecedores, digamos, son un modo. A veces recuerdo cuando hemos tenido ocasión de ocuparnos de ellos, de leerlos, a mí me ha venido mucho a la cabeza aquella frase de Haeckel, el biólogo alemán, que decía que la filogenia de un individuo, la ontogenia de un individuo es la filogenia de toda una especie. Quiere decir que entre el estado embrionario y el nacimiento de una persona, de alguna manera, o de una especie animal, de alguna manera eso reproduce la entera evolución de esa especie animal desde que nace, pues, en el Pleistoceno hasta la forma que tiene hoy en día, ¿no? Pues de alguna manera los cuadernos de Fernando Zóbel son en pequeño una especie como de imagen, refleja como de espejo puesto alrededor del camino de lo que pasa en el arte español y lo que pasa con los artistas españoles y las experiencias que tiene un señor con una sensibilidad extremadamente formada cuando viaja a otros países durante 4 o 5 décadas. Yo creo que conocerlas, digamos, de nuevo, otra vez, darles vocación pública será un buen servicio al país, ¿no? Recientemente, la revista americana Master Drawings nos ha pedido un texto precisamente sobre los cuadernos de apuntes de Zóbel y pues lo hemos escrito, se ha publicado en el último número en este mismo año, en 2013, y esto les puede dar una idea del contenido de esos cuadernos, ¿no? Muy bien, ¿por dónde van nuestras actividades en lo que se refiere no a las exposiciones, sino a la colección? Pues en el caso del Museo Fundación Juan March de Palma, que tiene un carácter menos histórico que el de Cuenca, donde las obras, pues, digamos, exigen cierto respeto al cuelgue que se hizo en el año 66 y después en el año 78 con una ampliación, y donde además el espacio es muy poco. De hecho, en Cuenca podemos organizar exposiciones temporales dedicadas a artistas de nuestra colección o dedicadas a otras figuras del arte moderno, porque se hizo en los años 80 espacio en lo que era la antigua biblioteca del museo, si no, no tendríamos espacio. Cuenca es un asunto, pero digamos, es una situación muy particular, pero en cambio en Palma empezamos a pensar hace algunos años que quizás deberíamos empezar a pensar en que estar a la altura de la colección suponía dinamizarla y empezar a pensar no en términos de colección permanente, sino más bien en términos de colección expuesta. A algunos de ustedes probablemente lo que voy a contar les sonará a algo muy obvio, pero aún así todavía hay muchas instituciones, incluso instituciones dedicadas al arte rabiosamente contemporáneo, que funcionan o funcionamos en términos de colección permanente.
Una cosa es la colección permanente y otra cosa son las exposiciones temporales. La permanente es permanente y no cambia, las temporales cambian cada 3 meses. Si uno tiene dinero, si no, pues cada 6 o cada 12, ¿no? O no hay, si uno no lo tiene, ¿no? Dinero o ideas, ¿no? Esto hizo o hacía que durante los primeros casi 25 años de existencia del Museo Fundación Juan Marc en Palma, pues se hiciera una distinción entre lo que es la colección permanente y lo que eran las exposiciones temporales, que tenían su propio espacio, que estaban vacíos si no había temporal, estaban vacíos entre exposiciones o estaban cubiertos por una exposición, ¿no? Eso corresponde a una visión estática, digamos, de la colección y a una arquitectura pues eminentemente estática, ¿no? Y pensamos que quizá deberíamos empezar a pensar en que la colección, tal y como está expuesta en Palma, podría ser una colección dinámica, que en vez de pensar en el espacio del museo y la colección, como en la bola verde, y hacer una ruptura radical entre temporales y permanentes, podríamos empezar a pensar en los espacios del museo, las colecciones, es decir, la parte de la colección que no está expuesta en Palma, y el tiempo, que es el gran amigo y el gran enemigo, ¿no? Que quizás podríamos empezar a pensar en la colección permanente en términos de exposición temporal. Es decir, la experiencia que tiene un visitante a una colección permanente de un museo es exactamente la misma que la que tiene uno cuando va a una exposición temporal. Del mismo modo, nos parecía que hay que pensar las exposiciones temporales en términos de colección permanente, es decir, que a lo mejor los que nos dedicamos a esto deberíamos preguntarnos, ¿esto que estoy previendo organizar, concebir o exponer al público, al escrutinio indiscriminado del público, a partir de julio, durante 3 meses, ¿aguantaría más de 3 meses? ¿Aguantaría 1 año? ¿Aguantaría 2 años? Si la respuesta es no sé yo, a lo mejor no hay que hacer la exposición. Quizás hemos pensado, podemos dar mayor dinamismo a nuestra colección, pensando que realmente lo permanente de la colección es la pertenencia a ella de las obras y no la permanente exposición de estas. Y eso probablemente nos está llevando ya a una arquitectura dinámica, es decir, a pensar en espacios dedicados a la colección permanente ampliables con los espacios dedicados a exposiciones temporales, que serían variables y nunca estarían vacíos. De manera que la colección permanente fuera presentada con matices durante una temporada al año, cada año, por ejemplo, la temporada de otoño. Si quieren esto en términos de topográficos, pues me lanzo al ejercicio de transparencia. Esto es el plano de la primera planta del Museo Fundación Juan Marc en Palma, en el que hay 11 espacios. Las obras, los nombres que aparecen ya no están en esos sitios, han variado muchísimo. Un gabinete de obra gráfica que creamos en 2009, donde hacemos pequeñas exposiciones de gabinete en papel, de manera rotatoria, que hasta el 2009 era un almacén. Esta es la segunda planta, en la que hay pues, otras 5 salas, de la 12 a la 16, que se concebían como parte de la permanente, y 5 espacios dedicados a exposiciones temporales. De manera que la exposición temporal tipo convivía con 5 salas de permanente, están aquí rayadas, y ocupaban 5 espacios. Hay rayado abajo un espacio que hemos dedicado también desde el año 2009 a almacén de trabajo y de montaje de exposiciones, ¿no? A veces, cuando la exposición lo merecía, y en el caso de los proyectos que dedicamos a artistas de nuestra colección, lo merece siempre, lo merece y a veces se puede asumir el coste, digamos que la exposición temporal casi cubría la segunda planta completa, hasta 9 espacios. Uno lo eliminábamos porque hay una serie de obras ahí complicadas de mover y se convertían en almacén de las obras que se levantaban para hacer espacio a la exposición de que se trate. La exposición que acaba de levantarse en Palma, dedicada a Eduardo Arroyo, o la que hicimos hace 2 años, dedicada al Pablo Palazuelo de París, o hace 3 a la obra sobre papel de Joan Hernández Pijuán, 3 artistas de nuestra colección, tenían esta estructura, ¿no? Esta estructura de exposición temporal en toda la planta, ¿no? ¿Qué pretendemos ahora con este proyecto de la colección expuesta que presentaremos a partir de noviembre en Palma? Pues de intentar conseguir en cada momento, y esto exige un cierto esfuerzo, la ecuación más perfecta y flexible posible entre el espacio total disponible, que va pues, de 16 a 21 salas, el número de exposiciones y su tipología, que organizamos en el museo, algo que a su vez está en función de, y las obras de la colección museables,
que estimamos que en una primera aproximación serían unas 40, es decir, obras de la colección de la Fundación que, vuelvo otra vez a la vocación pública de nuestras colecciones, podrían estar y no están en los museos. Están muy cuidadas, están en sitios muy adecuados, pero no en el museo. A su vez, el número de exposiciones y su tipología es algo que está en función del calendario anual del museo y la tipología de visitantes. No da igual cuándo se celebra una exposición. Si una exposición tiene, por ejemplo, un enorme potencial educativo, es mejor organizarla de octubre a marzo. Y si, en cambio, es una exposición que no tiene tanto potencial educativo, pero, en cambio, puede atraer un público que nos interese, es mejor organizarla en verano. Y en Palma, obviamente, los públicos no se comportan igual que en Madrid. Está en dependencia también de los costes asumibles. Está en dependencia, como he explicado, como ejemplo de calendario, con la relación con el programa educativo de los museos, que es muy potente y por el que pasan cada año pues, 8.000, 9.000 escolares. Y está también como otro factor de lo que hemos llamado la ecuación de la colección expuesta de otras colecciones disponibles. O sea, de lo que se podría llamar o de lo que se empieza a llamar hoy en día el trabajo en red entre instituciones, que no es solo una consecuencia de que como casi nadie tiene dinero, pues vamos a poner en común lo que tenemos, sino que es algo que tiene un enorme sentido y que, de alguna manera, las nuevas tecnologías o el hecho de que tengamos todos, de facto, una segunda vida que casi amenaza con convertirse en la primera virtual, pues afecta también a las colecciones y a los fondos de los museos. ¿Por qué hemos dicho otras colecciones disponibles? Pues por una razón. Nosotros no ocultamos nunca, ni sería absurdo, y por tanto tratamos nuestras colecciones con un cierto understatement. He dicho antes que nuestras colecciones, por ejemplo, no son sexy, no son suficientemente valiosas en el campo del intercambio internacional, porque nos parece que en cada una de sus piezas y en su historia lo que traslucen es que son colecciones hechas por un mecenas, colecciones guiadas por el gusto de un mecenas. Fernando Zóbel decidió coleccionar arte abstracto, decidió no coleccionar realismo social o escultura colorista para exteriores. Aún así, eligió también, y las personas que han tomado decisiones, o quienes las que han tomado decisiones en el pasado sobre la colección, digamos, lo han hecho con una conciencia tal que, bueno, en el Museo Fundación Juan Marc en Palma, creo que se puede decir con razón que si un visitante que no sepa nada de lo que ha ocurrido en el arte español, pues entre Juan Gris, Dalí, Miró, Picasso y Julio González, que son las primeras piezas cronológicamente del museo, hasta, digamos, la pintura de los años 80, representada por Miquel Barceló, puede irse del museo con una cierta idea de lo que ha pasado en este país en los últimos 50 años. Pero no de todo. No hay fotografía, no hay arte conceptual, no hay nuevos comportamientos artísticos e incluso pues hay probablemente mucha más abstracción lírica o abstracción matérica o informalismo que abstracción geométrica. Algunas de esas carencias las vamos a resolver ahora, se van a incorporar a la colección de la Fundación obras que estaban ya, a la colección del museo expuesta, por lo menos en esas temporadas, obras cinéticas de Eusebio Sempere, obras de Elena Asins, obras de José Luis Alexanco, obras de Chomín Badiola, obras de Balot, que van a complementar la colección en su disposición actual, pero además estamos empezando a pensar ya que no es incompatible que nuestra colección sea incompleta con ofrecer visiones más completas de lo que ha pasado en nuestro país. Es decir, que quizás el año 2015 expongamos de otoño a febrero nuestra colección ocupando todo el museo, es decir, como si fuera una exposición temporal, en diálogo, palabra que odio, pero no se me ocurre ninguna, digamos, en relación formal, por ejemplo, con la fotografía contemporánea de los artistas de nuestra colección de los años 50, 60 y 70. O con los nuevos comportamientos artísticos o el arte conceptual de los años 50, 60, 70 y 80. Porque en este país, entre tanto, gracias al mecenazgo público, sobre todo, hay ya colecciones con masa crítica para poder hacer eso. Entre otras cosas porque hay museos que, a diferencia de nosotros, digamos, en su labor de coleccionista, han tenido más en la cabeza, digamos, lo que en términos políticos sería un parlamento, en el que en principio pues tiene que estar representado todo el mundo, pues desde el partido mayoritario hasta el grupo mixto, mientras que nosotros pues hemos coleccionado lo que hemos coleccionado, ¿no? De manera que eso nos va a permitir, a partir de noviembre de este año, pues durante algunos meses al año, hacer presentaciones de nuestra colección en todo el museo, o sea, digamos, por hablar con la terminología antigua, a pasar de 16 a 21 salas, y algunas veces eso será incluso compatible, o queremos que sea compatible con, por eso he marcado
esa especie como de línea a la derecha o de espacio a la derecha de azul, será compatible con exposiciones que a lo mejor no necesiten más de 80 metros lineales. Por ejemplo, en noviembre probablemente presentemos, con la ayuda de un coleccionista de Múnich, alemán, una exposición sobre la fotografía de vanguardia de entreguerras que tiene tal fuerza cada pieza que no necesitamos más de 3 salas. Es decir, que no tendría mucho sentido ocupar la segunda planta, ¿no? Muy bien. Y si la fuerza nos acompaña, pues pasaríamos de 16 salas de colección permanente a un máximo de 21 salas y ampliaríamos enormemente tanto las obras expuestas como el espacio disponible a la colección. La Fundación también está trabajando en intentar, digamos que precisamente en la era de la tecnología móvil e inteligente, no nos quedemos atrás a la hora de hacer públicas nuestras colecciones y por eso estamos empezando a pensar en la web no solo, o llevamos tiempo pensando en la web, no solo como la herramienta de difusión pues que ha, digamos, que ha pasado a gran velocidad, que ha superado pues, a la radio, a la tele digo como un elemento fijo en los domicilios, ¿no? Como un elemento de difusión que te evita pues, hacer carteles en fin, o hacer envíos por correo. Más bien estamos empezando a pensar en la web como una segunda naturaleza, es decir, como una segunda existencia de nuestras actividades, ¿no? Y eso lo estamos desarrollando en el terreno de las aplicaciones, en el terreno de las exposiciones y sobre todo hemos empezado en el terreno de las publicaciones, la documentación y el archivo. He dicho antes que hablar de una institución, de una fundación privada conservadora es una contradicción en los términos, porque si un señor crea en el año 55 una institución dedicada a resolver carencias asistenciales, culturales o sociales, por ejemplo en el campo del arte, y resulta que gracias a esa iniciativa y a otras muchas coincidentes en el tiempo, esa necesidad se acaba resolviendo, no tiene ningún sentido insistir en lo ya resuelto. Hay que cambiar. Pero aún así, claro, cuando uno trabaja en una institución que tiene más de 50 años, pues algo que falta a otras instituciones quizás más jóvenes y más dinámicas, a nosotros nos sobra. Y lo que nos sobran son, por decirlo pronto y mal, la palabra mágica de todos los que se dedican a las... o una de las palabras mágicas que se manejan enormemente cuando uno trabaja con gente que se ocupa de las nuevas tecnologías, contenidos. Si se meten en nuestra web, claro, porque todo el aparataje es absolutamente inútil si uno no tiene nada que contar, ¿no? Es decir, que si uno entra en la web de la Fundación, voy a hablar de un ejemplo que no me afecta, por eso lo pongo como ejemplo, ahora pondré otro que sí me afecta, encontrará que gracias a que alguien fue previsor y desde el año 75, desde que Julián Marías pronunciara un ciclo de conferencias inicial en la Fundación que dio origen a los ciclos de conferencias que se hacen desde entonces, gracias a que alguien fue previsor y se dedicó con gran conciencia histórica, digamos, a grabar esas conferencias, pues ahora mismo en la web hay disponibles más de 2.000 conferencias que puede cualquiera de ustedes bajarse a su iPod o grabarse en un CD o ir en el coche y ahí puede oír pues, a David Hockney, a Robert Motherwell, a 4 premios Nobel de Economía, a Ronald Reagan o a José Luis San Pedro. Es decir, muchos de ellos artistas que han pasado por... que han tenido exposiciones en la Fundación y que a veces intervenían en las ceremonias de inauguración o que directamente daban conferencias. Una de las cosas que hemos puesto en marcha, esto es un pequeño vídeo, es las aplicaciones para smartphones en los museos, que mientras que lo ven, porque cualquiera se lo puede bajar gratis de Apple Store o de la plataforma de Androides, contaré que seguramente no tiene mucho más mérito que lo que están haciendo muchísimos museos del mundo y en este país, pero realmente es interesante darse cuenta de que cuando uno se pone a hacer una audioguía de un museo de arte abstracto, de un museo tan peculiar como este, en fin, de entrada lo tiene uno más difícil que quien se propone hacer la audioguía pues, de Tapies la Galería Palazuelo. En esta sala, que reúne 3 obras de la Galería degli Uffizi de Florencia, ¿no? Porque, obviamente la descripción de la pintura abstracta no es tan sencilla como la descripción de un cuadro de Filippo Lippi, porque además es un museo hecho por artistas con un recorrido no cronológico, las obras de los artistas se repiten continuamente, es decir, uno puede hablar de Tapies en la primera sala, pero si se encuentra, ¿qué hace cuando se encuentra con el quinto Tapies en la quinta sala, ¿no? Pero aún así nos parece que lo hemos resuelto, está habiendo muchísimas descargas y esto
no es sencillamente un alarde con el que la Fundación saque músculo diciendo, pues, en fin, somos capaces de hacer como el que más una buena aplicación. Esto, en la práctica, o lo que nos ha llevado a ello, y me parece que con esto casi nos estamos acercando a lo que yo personalmente consideraría el límite tecnológico, o por dónde van los límites que debe tener la tecnología en un espacio pensado para la experiencia sensorial y viva como es un museo. Pero esto nos ha permitido, en la práctica, si lo piensan despacio, que el horario de visitas guiadas del Museo de Cuenca, que obviamente está limitado, porque no tenemos personal para estar haciendo visitas guiadas desde el lunes a las 9 de la mañana hasta el domingo a las 2 de la tarde, ahora mismo coincide exactamente con el horario de apertura del museo, porque cualquiera puede hacer una visita guiada con este acompañamiento sonoro o visual. Ese es el motivo por el que hemos hecho. De nuevo, otra vez, vocación pública de lo propio, de lo privado. Hay algo que presentaremos en noviembre y que, bueno, sencillamente, pues no sé, me apetecía, a lo mejor no les interesa, pero seguramente sí, contarles, y es que, bueno, la Fundación lleva haciendo exposiciones desde el año 73, ha publicado catálogos de todas esas exposiciones, algunos con bastante más valor que el testimonial, obviamente muchos están agotados y no se encuentran, y nos ha parecido, o nos pareció, que eso pues significaba un contenido que había que poner en valor, que debía tener una segunda vida después de la vida en papel en el éter tecnológico. Y nos hemos lanzado a lo que por ahora se llama, es un título de trabajo, todos los catálogos de exposiciones desde 1973, que en el fondo consiste en que a partir de noviembre en la web de la Fundación, esto está todavía obviamente por diseñar, pues aparecerá un portal que se llamará así, en el que uno podrá entrar, habrá un texto explicativo de lo que hemos hecho y en orden cronológico inverso pues estarán en unos PDFs que ahora explicaré cómo están trabajados, pues todos los catálogos publicados por la Fundación desde el año 73, desde Arte 73 y Kokoschka y Picasso en el año 75 hasta hoy. No es simplemente colgar los PDFs de los catálogos, es una cosa un poco más compleja que permite búsquedas simples y búsquedas avanzadas, permite búsquedas de más de, me parece que son 436 autores de textos, algunos pues verdaderos clásicos, otros no tanto, y de casi 1.300 artistas. Además, el portal no solo, insisto, no solo es, digamos, pues que los catálogos que antes estaban en papel ahora están sencillamente digitalizados, sino que están perfectamente fichados, con ficha, además, digamos, catalogadas por el sistema APSIS, o sea, colocables, digamos, situadas por su propia naturaleza en red y con un vaciado absoluto de contenidos, que en este caso es muy sencillo, porque es una exposición que se hizo en el año 83 sobre Pierre Bonnard, con un catálogo muy sencillo, pero que en otros casos pues, puede llegar a ser muy complejo. Permite búsquedas de artistas. Aquí aparecerían, por ejemplo, si no le interesa Kandinsky, los catálogos de las exposiciones que la Fundación ha dedicado a Kandinsky o todas las apariciones de obras de Kandinsky en todos los catálogos de la Fundación en los últimos 30 años, ¿no? Está, obviamente, una ficha por cada catálogo que permite, pues aquí hay otro vaciado, digamos, de la parte bibliográfica. Cada uno de los catálogos aparece con una carátula, con la ficha básica, y el sistema con el que se han digitalizado es una especie de mixto entre la conversión en PDF, que en el fondo es una imagen, y el tratamiento de textos, que es lo que nos ha permitido organizar los buscadores, los marcadores de la izquierda, y en algún caso, cuando era muy obvio, no nos hemos dedicado a ponerle acento a todas las mayúsculas de los catálogos de los años 80, pero si había alguna errata, pues obviamente la hemos corregido, pero hemos conservado el aspecto del catálogo. Este es otro ejemplo de un catálogo un poco más complejo, La abstracción del paisaje, una exposición que hicimos en el año 2007, en el que además, bueno, pues al final, digamos, todo aquello que tiene un interés, por ejemplo, el blurb de la contraportada o el lomo, o el juego entre esa sepia de Friedrich de 1803 y el Rothko del año 50, todo lo que tenga un valor informativo está cuidado en el catálogo, ¿no? Bueno, cuando lo hagamos, y obviamente lo estamos haciendo pues con toda la seguridad jurídica en términos de derechos de autor, derechos de imágenes, derechos de reproducción, pues eso significará que en nuestra web estarán disponibles 181 catálogos, eso significa más de 26.000 páginas digitalizadas y revisadas, 15.000 imágenes que están
a una resolución suficiente como para poder trabajar visualmente con ellas, pero obviamente enmargadas. No es el catálogo, digamos, no son los catálogos de piezas del Prado que están en dominio público, el 99% no están en dominio público, ¿no? Permitirá búsquedas de 1.222 artistas por ahora y 436 autores, y también búsquedas por nombres y conceptos. Y por terminar, como he hecho esa especie de juego del triángulo mecenazgo, colecciones y conservación, pues me gustaría ponerles también como otro ejemplo de la segunda vida que puede tener en la web la actividad pues, física y sensorial de los que nos dedicamos pues, a intentar conservar, estudiar y exponer bien nuestras colecciones y también nuestras exposiciones. Quería terminar con un mini vídeo de 2 minutos, creo que dura, en el que se recogen algunas de las últimas exposiciones que hemos hecho y que estamos consiguiendo hacer cada vez con mayor celeridad y que son muy útiles. Por ejemplo, bueno, obviamente están todos colgados en YouTube y se usan pues, para el trabajo de prensa, y además creo que en el futuro serán un material pedagógico muy interesante, porque casi nada puede sustituir a la experiencia sensorial de visitar la exposición, si no, no haríamos exposiciones. Así que, si les parece, se lo pongo y después, y con esto casi acabamos, ¿no? En los que se involucraron una serie de pintores y de artistas argentinos y uruguayos en los años 40, en un experimento que apenas tiene precedentes en otros ámbitos geográficos del arte moderno. La exposición, en suma, es, al tiempo que una retrospectiva sobre Alexander Daineca, una muestra que traza un arco temporal que parte de los mismos orígenes de la vanguardia rusa, con la primera ópera futurista, La Victoria sobre el Sol, de 1913, y que concluye con la muerte de Stalin en 1953. Y entre ambas fechas, la pretensión ha sido ocuparse de las manifestaciones más diversas de un arte que permeó todas las esferas de la vida y quiso imitar los intentos de transformar radicalmente la realidad por parte de un poder político que se concebía a sí mismo en demiúrgicos términos artísticos. Y probablemente Alexander Daineca sea el representante más eximio de esta ambiciosa pretensión. La exposición que hoy presentamos lleva por título Gian Domenico Tiepolo, 1727-1804, 10 retratos de fantasía. La vanguardia aplicada, 1890-1950, es una exposición que pretende poner de manifiesto el impacto que tuvieron los ideales de la vanguardia en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida cotidiana entre 1890 y 1950. Y pretende hacerlo a través de una selección de casi 700 obras de 250 artistas procedentes de 30 países. La Fundación Juan March presenta la exposición Motherwell y los poetas, Octavio Paz y Rafael Alberti, que podrá visitarse desde el viernes 20 de julio hasta el 1 de septiembre de 2012. The aim of this exhibition is to present 500 years of British art to a Spanish audience who are probably unfamiliar with many of the works in the exhibition. We have called it Treasure Island because it is an island, Britain, and there are many treasures. Many of them are hidden. The first section of the exhibition deals with a moment when many of the treasures were destroyed. This happened during the Protestant Reformation in the 16th and 17th century. La exposición de la vida doméstica, bodegones flamencos y holandeses del siglo XVII reúne 11 ejemplos magníficos de un tipo específico de bodegón o naturaleza muerta, como son las mesas con objetos y alimentos de lujo colocados en un artístico desorden. So we hope that the public will see a close relationship between teaching and art, although it has to be said that the lecture notes are lecture notes and no art theory, which it was considered before quite a long time.
We hope that the public will enjoy this exhibition and see Paul Klee's teaching, his lecture notes and his artistic approach, which is very interesting to see in this close relationship. Si hemos podido hacer esto es precisamente porque hubo un mecenas al principio de esta historia que se desprendió de parte de su dinero particular sin ninguna necesidad, sin ninguna obligación de hacerlo y lo puso a disposición de una arquitectura jurídica y económica que nos permite trabajar con muchísima libertad y que a veces consideramos un privilegio que nos obliga mucho y que de alguna manera pues, se parece o tiene la importancia que tiene el mecenazgo en la vida de los seres humanos. Al final, si lo piensan ustedes, esto del mecenazgo no es una cosa tan extraordinaria. La propia vida de todos nosotros tiene por sí misma una estructura de mecenazgo. La mayoría de las cosas que hacemos las hacemos porque nos importan mucho y las hacemos para personas, nuestros hijos, los que vienen después, que las van a disfrutar cuando nosotros no estemos. Gracias por su paciencia y por su atención.